El pasado mes de mayo se publicaba que el Estado se iba a gastar 300.000 euros en arreglar el Valle de los Caídos. Y es que una megaconstrucción como esa requiere continuos gastos de mantenimiento y restauración. Podemos ver que ahora mismo aquí en la puerta de entrada se están realizando obras. Las obras que se están realizando es para recuperar la Piedad, una de las esculturas más importantes que se hacen para el Valle de los Caídos. Nunca se han realizado grandes obras en el edificio después de su construcción, pero aquí vemos que ahora hay un presupuesto de aproximadamente entre 250 y 300.000 euros para recuperar esta pieza que es una de las obras fundamentales del edificio. Bueno, sin duda alguna ha estado bastante olvidado. El edificio no ha tenido obras importantes desde la época de su construcción, ni de mantenimiento ni de conservación. Estas quizás sean las obras más importantes que se van haciendo desde entonces. Sí es importante la obra que se hizo del funicular, que es un acceso de un tren cremallera que sube hasta la base de la cruz, pero fundamentalmente obras de conservación y mantenimiento, lo que estamos viendo ahora. A los pocos años de inaugurado, el Valle de los Caídos comenzó su deterioro, sobre todo de los grupos escultóricos. A pesar de las revisiones anuales, en 2008 el Valle de los Caídos se cerró al público por desprendimientos que a punto estuvieron de costar un disgusto a un turista. Visto el riesgo para la integridad física de las personas, desde 2010 a 2012, el Valle de los Caídos estuvo cerrado durante 33 meses. Entre 300 y 400.000 turistas es lo que hay ahora. En los años anteriores, aproximadamente años 70, años 80, la cifra era muchísimo más grande, llegando incluso a superar el turismo que había al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pero no solo la caída ha sido en el Valle de los Caídos, sino en este tipo de monumentos. Ahora mismo el billete vale 9 euros, multiplicamos por la cifra de visitantes y nunca jamás se llegaría a gastar el dinero recaudado en lo que se está haciendo ahora mismo. Bueno, podemos considerar que el Valle de los Caídos es probablemente, bueno, no conocemos todo, pero casi seguramente es la mayor fosa común que hay en el Estado español. Pensaban que en el lugar podían enterrar, y de hecho hay algunas partes vacías, entre 60 y 80.000 combatientes del bando franquista, pero eso no ocurrió porque ya habían pasado 15 o 20 años de la guerra, porque mucha gente combatió, hay que reconocerlo también, en el bando franquista obligada, le tocó. Sabemos que hay más de 30.000 personas enterradas allí. Desde luego, en principio se quería que todos los enterrados fueran de un único bando, pero digamos, cuando hubo familias de franquistas que dijeron que nosotros lo tenemos enterrado, no queremos llevarlo allí, hubo que recurrir a víctimas muertas, fallecidos republicanos, para rellenar aquello. Por tanto, ese proyecto faraónico fracasó, y al fracasar, bueno, pues desde Gobernación entonces es lo que hoy puede ser el Ministerio del Interior, se propuso una solución alternativa. Camilo Alonso Vega, que entonces era el ministro de Gobernación, lo que ideó fue, bueno, pues sabemos que hay centenares de fosas repartidas por todo el Estado español, y lo que vamos a hacer es levantar esas fosas, y a todos esos republicanos que no les dimos tierra en los cementerios, entonces los vamos a enterrar en el Valle de los Caídos para, por lo menos, llenar las 3/4 partes de aquel proyecto faraónico que habíamos construido. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Franco, con la construcción del Valle de los Caídos, quiso hacernos su relato de lo que era España, de lo que había sido la guerra civil y de lo que iba a ser su régimen. Un régimen nacional católico, un régimen que aniquiló a la parte perdedora, un régimen que se inaugura fusilando y que termina fusilando. Lo que quiso hacer es decir, este es en piedra dura y en arquitectura, esto es lo que yo quiero que quede de lo que ha sido la guerra que se llamaba Cruzada, de lo que ha sido el régimen y de lo que ha sido el personaje. El Valle de los Caídos se hizo
como nos dicen ya en el decreto del año 47, para enterrar a todos los caídos en la guerra civil, tanto de un bando como otro. Lo que se intenta con este edificio es sobre todo un lugar de unión para tanto unos como otros y un lugar para perpetuar la memoria de lo que había ocurrido en un momento dado y que todos ellos bajo esta magnífica cruz quedasen protegidos. Teníamos prohibido sacar fotografías, digitalizar, incluso grabar. Solo podíamos utilizar un papel que nos daban ellos y un lápiz. Y a partir de ahí lo que tuvimos es que revisar las 33.386 fichas que hay en los libros de entrada y a lápiz ir copiando lo que hicimos nosotros entonces, que fue el censo de los vascos de Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, que habían sido trasladados entre 1959 y 1963 al Valle de los Caídos, y a partir de ahí, de realizar ese censo, supimos que 1.196 vascos habían sido trasladados al Valle de los Caídos, de los cuales 433 eran desconocidos. ¿Qué significa que eran desconocidos? Pues que habían sido levantados en esas cajas que habíamos encontrado 5 años antes en Hernani, habían sido levantados sin conocimiento de sus familiares. En la totalidad de los casos eran republicanos o abertzales, es decir, habían sido ejecutados por los franquistas, y como en el caso de Hernani, de otros lugares, sobre todo de Navarra, de fosas comunes en el monte, en los caminos, etcétera, etcétera.